Hola, hola. Muy buenos días. Muchas gracias a todos y todas por estar aquí. A los que están en Zoom, gracias por conectarse. Sí, espero que hayan tenido una muy bonita semana. Y muchas gracias a los del coro con la edición de la guitarra. Yo no sabía si estaba en un concierto o en el sermón, pero estaba genial. Me gustó mucho, me gustó mucho. Entonces quería comentarlo. Ok, hace tiempo que no estoy por acá, entonces estoy feliz de volver a verlos a todos y espero que ustedes estén felices de no de verme, sino de las palabras que les quiero compartir, ¿verdad? Hoy. Sí, el tema del que quiero hablarles hoy, ¿verdad? Empezaba siendo como, se trata sobre la voluntad de Dios y mi propia voluntad, ¿verdad? Es como lo que yo quiero hacer comparándolo con lo que Dios quiere que uno haga, lo que los padres verdaderos quieren que uno haga, ¿verdad? Entonces sí, es como, van a ser como pequeños puntos o ideas que pienso que pueden ser como útiles a la hora de pensar como cuál es la voluntad de Dios y cuál es mi voluntad respecto a la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces sí, primero como una motivación de por qué hablar de esto, ¿verdad? Y entonces, muchas veces, ¿verdad? Sentimos, hay como momentos en la vida donde nos dicen hay que hacer algo o ustedes deben actuar de cierta forma, hay que mantener ciertos estándares, ¿verdad? Y aunque esos estándares suenan bien, los entendemos de forma lógica, muchas veces pasa que sentimos una cierta contradicción en nuestro interior, ¿verdad? Sintiendo lo que nosotros sabemos que es lo correcto, lo que nosotros sabemos que es lo que deberíamos hacer, pero aún así hay otra parte dentro de nosotros que dice, pero a mí me gustaría hacer otra cosa, o a mí me gustaría sentirme de otra forma, o a mí me gustaría poder actuar de una forma diferente. Entonces, como, y a veces lo problemático de esto es que a veces uno no se da cuenta de eso, de esa contradicción. Entonces uno puede terminar o confundiendo lo que es lo que llamamos la voluntad de Dios, confundiéndolo con lo que es mi voluntad, ¿verdad? Lo que yo quiero. Entonces es como, esa es como la idea del por qué quería hablar de eso hoy, ¿verdad? Porque es algo que ocurre más seguido de lo que uno quisiera reconocer, ¿verdad? Al menos ese conflicto interno. Y es bueno tener como, entonces los puntos que les voy a hablar ahí, los puntos que voy a hablar hoy serían como tal vez como unas pequeñas puntos o pautas o referencias como para decir, ok, yo siento esto, pero me están diciendo que debería hacer esto otro. O yo quisiera hacer esto, pero sé que esto otro es lo que verdaderamente es correcto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo saber determinar, ok, yo estoy actuando porque de verdad esta es la voluntad de Dios, porque de verdad esto es lo que Dios quiere de mí, o estoy actuando porque soy yo, Andrés, que quiere hacer esto y que no es capaz de reconocer que es de dónde está viniendo esa voluntad, ¿verdad? Entonces, con ese sentido. Primero un poco con, hoy voy a usar mucho palabras de los padres verdaderos, entonces va a ser como para los que están los que han venido a las reuniones de Son Juan, ¿verdad? Hace un tiempo, va a ser algo parecido a eso, ¿verdad? Leer un párrafo y una pequeña reflexión sobre el párrafo y así va a ir yendo. Entonces, es una forma diferente. Nunca he hecho un sermón de esa forma. Una vez sí lo hice, pero
Entonces, sí, espero que les guste esta forma diferente. Sí. Entonces, empecemos, ¿verdad? Un poco, ¿por qué ocurre esto? ¿Verdad? ¿Por qué ocurre esta contradicción entre mi voluntad y la voluntad de Dios? ¿Verdad? Entonces, unas palabras de los padres verdaderos, dice, dentro del ser humano individual, la mente y el cuerpo están en un constante conflicto. La mente original, que persigue el bien, y el cuerpo, que persigue el mal, de acuerdo a los deseos físicos, están peleando. Debido a que somos seres humanos con conflicto dentro de nosotros como individuos, las familias creadas por tales individuos están en conflicto. Y debido a que tribus son compuestas de tales familias, estos también tienen conflicto. Debido a que tales naciones son conformadas por tales tribus, estas también sufren conflictos, y más aún las naciones sufren entre ellas por este conflicto. Por eso ocurren guerras incesantes alrededor del mundo. Pero los seres humanos no quieren pelear, y del fondo de nuestro corazón no deseamos la guerra ni hacer el mal. Si esto es verdad, ¿por qué continuamente peleamos cuando no queremos hacerlo? Es debido a la caída y la separación de nuestra mente original. Entonces, ahí está un poco del por qué ocurrió eso, ¿verdad? Todos conocemos la caída, ¿verdad? La caída se da una separación del linaje de Dios y el linaje del ser humano, se da una separación del amor de Dios y el amor del ser humano, se da una separación de la vida de Dios, la vida que Dios quería establecer y la vida que el ser humano se vio forzado a vivir, y se dio una separación de nuestra mente y nuestro cuerpo, específicamente de nuestra mente original y los deseos de nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde empezamos, ¿verdad? Eso es como nuestro punto de partida. Entonces, pensando de esta manera, uno tiene que entender que esa contradicción es algo que puede surgir constantemente, ¿verdad? Y que es algo que queremos trabajar porque nuestra mente original, que es la que conoce, que es lo correcto, la que nos está diciendo, ¿verdad? Que es el camino a seguir. Entonces, si en el ideal la humanidad no hubiera caído, ¿verdad? No habría ninguna separación entre nuestra mente original, la que está conectada con Dios, y nuestro cuerpo. Entonces, lo que yo siento, yo no tendría que tener duda de lo que yo siento es lo que Dios quiere. Lo que yo siento será lo correcto, porque naturalmente yo sabría qué es lo que Dios quiere, porque naturalmente sentiría la voluntad de Dios. Entonces, ahora, eso es nuestro punto de partida. Ahora está la otra parte. ¿Por qué me importaría seguir la voluntad de Dios? Yo sé que estoy desconectado, ¿verdad? Nosotros le llamamos, ¿verdad? Tenemos la naturaleza caída, esas características que heredamos en el momento de la caída, pero si es lo que mi cuerpo quiere, ¿qué importa lo que Dios quiere? ¿Verdad? Puede que Dios no exista, ¿verdad? Entonces la separación llegó a tal punto, que incluso cuestionamos si Dios existe o no. Entonces, ¿verdad? ¿Qué importa que mi voluntad no sea la voluntad que un ser místico e inexistente diga que existe, diga que es? ¿Verdad? ¿Por qué me importaría eso? ¿Verdad? ¿Por qué le importaría a la humanidad eso? ¿Verdad? Cuestionando si Dios existe o no, ¿verdad? ¿Qué importaría eso? Entonces, aquí hay otras palabras de los padres verdaderos que dicen: el individuo no es el origen. Mi vida no nació solo de mis padres, ni de la sociedad, ni de la raza, ni de la nación. La vida comienza de un origen que trasciende todo eso, es decir, se inicia a partir de Dios absoluto, del Dios absoluto. Hay que conectarla a una motivación trascendental en posición absoluta. No debemos vincularla a ninguna conexión contemporánea o a cierta condición social. Hay que vincularla a una causa trascendental, a un propósito trascendental, para poder escaparse, progresando rápidamente y trascendiendo. Debo ligar mi vida a una motivación trascendental, porque mi vida no comenzó a partir de mí, sino a partir del Dios absoluto.
Si así lo hiciéramos, aunque fallezcamos en este proceso trascendental, llegaríamos a morir por causa del ideal de Dios. No es un ideal condicionado al entorno, tampoco es un ideal por el bien de un mundo que se deba a sus lazos. Su voluntad es algo que está en un proceso dirigido hacia una conclusión trascendental, por medio de motivaciones y lazos trascendentales. En otras palabras, la motivación trascendental es Dios, el proceso trascendental es la voluntad y el propósito trascendental es avanzar hacia un mundo donde se encarna el propósito. Entonces al final es como un círculo, ¿verdad? Dios es la motivación, ¿verdad? Luego está el proceso, que es la voluntad. Luego está el propósito, que es avanzar hacia la motivación, hacia Dios. Entonces si no entendemos eso, nos estamos desconectando de nuestro propio origen, de nuestra propia naturaleza real. Cuando decimos como, ¿por qué me importa la voluntad de Dios? No es nuestra naturaleza original la que está hablando, son esas características de la caída las que están hablando, ¿verdad? Y podemos ver hoy en día en la sociedad qué ocurre cuando seguimos esos deseos de nuestra naturaleza caída, ¿verdad? Una de las razones por las que este tema me llamó la atención era porque vi ¿verdad? Viendo videos en YouTube, vi un video que hablaba sobre parejas poligámicas, ¿verdad? Son parejas poligámicas, son matrimonios abiertos, se les llama. O sea, yo estoy casado con alguien, pero aún así puedo tener relaciones sexuales con otra persona. Y a mi esposa eso no le debería importar, ¿verdad? Entonces, era un poco eso y ver ese video me impactó porque hace una semana estuvo la bendición, ¿verdad? Entonces uno está con toda la bendición, ¿verdad? Muy hermoso, muy bonito, una bendición eterna, única, incambiable, y luego llegan, ¿verdad? Estos videos que hablan sobre eso, ¿verdad? Yo los veía en un contexto no era que yo me puse a buscar videos sobre eso, ¿verdad? O que usualmente esos videos me salen, ¿verdad? No, era como que yo estaba buscando como opiniones de política y una persona que tiene opiniones que me parecen lógicas y razonables, tenía un video que hablaba sobre eso, ¿verdad? Entonces como que decía como, ¿verdad? Veía el video sobre esas parejas, y luego decía, ¿cuál es el sentido de estar casado? O sea, el sentido del matrimonio, la definición de matrimonio es yo me comprometo a estar con esta persona y solo con esta persona. Entonces, decir un matrimonio abierto es como decir, voy a ir para arriba yendo para abajo. Es contradecirse a sí mismo. Pero aún así la gente defiende esa contradicción, ¿verdad? Otro ejemplo, ¿verdad? Eso, ahora resulta que no hay dos géneros, ya no hay hombre y mujer, hay hombre, mujer y un gran rango entre ellos, ¿verdad? O cosas diferentes, ¿verdad? Es más lo que yo siento que mi propia naturaleza biológica, ¿verdad? Entonces, son como pequeños ejemplos de qué ocurre cuando uno sigue esos deseos que vienen no de nuestra naturaleza original, no de la motivación de seguir a Dios, sino de seguir la naturaleza caída, ¿verdad? Y ocurren de forma inconsciente, ¿verdad? Esas personas que defienden matrimonios abiertos, que defienden la ideología de género, ¿verdad? Y lo hacen pensando, ok, yo sé que esto es lo correcto, ¿verdad? Porque el amor, ¿verdad? Si yo siento amor hacia mi esposa, pero también siento amor hacia una mujer, yo estoy compartiendo el amor, ¿verdad? No hay que limitar el amor, ¿verdad? Cosas así. O si una persona nació como hombre, pero la sociedad le dice que tiene que actuar de cierta forma y él no se ve identificado con eso, él tiene la libertad de poder decidir su propio camino, ¿verdad? Y la sociedad no debería restringirlo, ¿verdad? Y
podría sonar bonito, pero cuando uno lo analiza de vuelta, yendo hacia el origen, o lo lleva al extremo, ¿verdad? ¿Qué pasa si todas las personas actúan de esa forma? ¿Qué pasa si todos piensan de esa misma manera? Los resultados no son los mejores, ¿verdad? Entonces sí, eso es como la motivación, lo que hay que tener en cuenta, lo que uno debe recordarse cada día de ¿por qué me interesa la voluntad de Dios? ¿Por qué yo tengo contradicción con lo que sé que es lo correcto? ¿Verdad? Y así. Ok, entonces ahora sí, vamos con los puntos, ¿verdad? Lo primero que pienso, que me parece que es muy importante a la hora de pensar en la voluntad de Dios es, yo sigo la voluntad de Dios, como decía el párrafo de antes, ¿verdad? No porque yo no soy el origen es Dios, entonces lo hago por Dios. Entonces, lo primero y un punto que si lo entendemos de verdad, de corazón, puede ser como, o sea, ya, no importan todo lo demás, ese es el punto. Si ese punto lo entendemos, los demás caen naturalmente, ¿verdad? Es tener empatía hacia Dios. Si no entendemos el corazón de Dios, no podemos sentir la profundidad con la que nuestras acciones afectan a Dios. La voluntad de Dios no es egoísta, sino que se enfoca en el bien de los demás. Pensar en el corazón de Dios, pensar en qué es lo que siente Dios cuando yo hago esto, me hace reflexionar. Hey, no importa si yo estoy solo o si estoy rodeado de gente, yo siempre voy a querer actuar de una cierta forma que le dé felicidad a Dios. Entonces, las palabras de los padres verdaderos, ¿verdad? No debemos vanagloriarnos ni hablar por hablar de nosotros mismos. Si uno conoce, aunque sea un poquitito, el corazón de Dios, que viene obrando la providencia de la restauración entretejida de amarguras, buscando un callejón de una larguísima historia a ese hijo que pueda vanagloriarse, uno podría resaltarse a sí mismo, porque sí. Debemos vivir para perfeccionar una familia ideal, dormidos o despiertos. El mundo pacífico, el mundo original de la divina creación, si solo establecemos las familias ideales por las que Dios vino esperando miles de años, ese preciso lugar será justamente el lugar del comienzo del reino de los cielos terrenal. Allí podrá aliviarse el amargo dolor de Dios. Entonces, lo primero es no pensar en lo que yo quiero, lo que yo pienso, pensar en lo que Dios siente, ¿verdad? Y como habla el párrafo, ¿verdad? ¿Cómo podemos practicar eso, verdad? Primero practicándolo en pensar en los demás. Si yo no soy capaz de sentir o entender lo que le está ocurriendo a la persona que tengo a la par mía, va a ser mucho más difícil lograr entender y sentir lo que le ocurre a Dios, ¿verdad? Entonces, primer punto, tenerle empatía a Dios, sentir qué es lo que le ocurre a Dios cuando yo actúo de esta forma, qué es lo que le ocurre a Dios, qué es lo que siente Dios cuando yo hago cosas buenas o cuando hago cosas malas, ¿verdad? Entonces, eso, sentir a Dios, sentir cómo vamos afectando. El siguiente punto es conectado con lo anterior, ¿verdad? Nuestra motivación o lo que nosotros queremos hacer, nuestra voluntad, debe estar basada en lo que le podemos dar a los demás, no lo que podemos obtener o lo que podemos obtener nosotros mismos al hacer eso. Entonces, palabras de los padres verdaderos. Yo sí necesito heredar el corazón que está conectado a toda la providencia de victorias, desde el tiempo de Adán y Eva, desde Adán y Eva hasta el tiempo de Jesús. La segunda venida de los padres verdaderos debe estar conectada desde Adán hasta los últimos días y luego ser manifestada en el cielo y en la tierra. Si no pueden sentir el ideal de los padres verdaderos o su voluntad, entonces no pueden recibir las bendiciones de Dios. Hasta ahora hemos sido traidores en frente de la historia y pecadores imperdonables. Por lo tanto, ustedes tienen que resolver el lamento y la amarga tristeza de Dios y preparar un ambiente para asistir a los padres verdaderos. Si yo pienso solo lo que yo quiero, y pongo a pensar, esto lo hago para mí, no pienso en toda la historia, todo el
conflicto histórico que ha venido desde Adán y Eva, yo pienso, y no importa lo que yo haga. Otro punto, ¿verdad? Que luego podemos hablar un poco más, es yo no entender el impacto que tienen mis acciones, ¿verdad? El impacto que tienen mis acciones en los demás, el impacto que tienen mis acciones en Dios, ¿verdad? Entonces, en ese punto es que la voluntad de Dios, cuando uno actúa para Dios, cuando uno actúa por la voluntad de Dios, es que lo que hagamos va a tener un cierto impacto. Y lo que nosotros somos hoy viene de ese resultado de acciones desde Adán y Eva, ¿verdad? De los padres verdaderos. Entonces no es algo tan simple como, hey, yo quiero hacer esto y voy a hacerlo solo porque sí. O voy a hacerlo porque no le afecta a los demás, ¿verdad? Siguiente punto, ¿verdad? Es relacionado con las características que tiene Dios, ¿verdad? Los atributos de Dios son absolutos, únicos, inmutables y eternos. Esos son los 4 grandes atributos de Dios. Toda creación es absoluta y única. Como todas las cosas están en una posición absoluta, se establece a sí misma en esa posición. Por eso todas las cosas son únicas. No son mezcladas en cualquier lado a voluntad, es decir, al azar. El camino del amor es único. Luego viene el atributo de inmutable y eterno. La voluntad de Dios no puede cambiar. Por más personas que hubiere, el camino que se dirige hacia el ideal no es más que uno solo. Como Dios es absoluto, su voluntad también es una sola, por lo que no puede ser 2 los caminos que llevan a esa voluntad. No se puede ir y venir a placer, no hay más que una sola línea recta. Un aspecto que podemos nosotros como pensar a la hora de pensar en la voluntad de Dios versus mi propia voluntad es si el objetivo final siempre es el mismo, ¿verdad? Muchas veces nosotros actuamos por lo que sentimos en el momento, ¿verdad? O lo que queremos evitar sentir en el momento, ¿verdad? Yo no quiero hacer esto porque me va a hacer sentir mal, o yo quiero hacer esto porque me va a hacer sentir bien, y me baso en lo que yo estoy sintiendo en ese momento. La voluntad de Dios, el ideal de Dios, no se basa en el ambiente, no se basa en lo que ocurre a nuestro alrededor, sino es en lo que yo quiero lograr, que es el propósito que quiero alcanzar, y a partir de eso, sé que el camino, las formas, los estándares que se ponen, están en función de ese objetivo final. Y eso va a hacer que no cambie el objetivo final, que no cambie lo que yo quiero lograr. Entonces, muchas veces toma tiempo, es difícil, pero hay que analizar y pensar como esto que yo quiero o esto que yo pienso viene de mi propio amor incambiable hacia Dios, viene de mi propia naturaleza original, o es porque en este momento están ocurriendo cosas a mi alrededor, estoy sintiendo algo, ¿verdad?, que no había sentido antes y me está haciendo cambiar, y es ese cambio que me está haciendo separarme de Dios. Entonces, ese punto, ¿verdad? Analizarse a uno mismo. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué es lo que me está haciendo tal vez como separarme? Y si esa separación, ¿por qué se está dando, verdad? Tal vez están ocurriendo cosas a nuestro alrededor. Tal vez están surgiendo nuevos sentimientos, ¿verdad? A uno, cuando era pequeño, para los jóvenes, le decían, a Eva cayeron, le explicaban a uno lo que era la caída, ¿verdad? La relación sexual, y luego, ahí, ustedes no tienen que caer, y ya, ¿verdad? Y uno de pequeño, donde no tenía interés en el sexo opuesto ni nada, no tenía interés en tener novios ni novias, no tenía interés en nada de eso, me decía, sí, claro, lógico, ¿verdad? A mí no me interesan, ¿verdad? Cuando uno es pequeño, a uno no le interesan el sexo opuesto, entonces yo ni siquiera sé si me quiero casar, ¿verdad? Entonces yo nunca voy a caer, ¿verdad? Es muy fácil. Pero luego ya uno va creciendo, ¿verdad? Ya van surgiendo nuevos sentimientos en uno y ya es más difícil decir, uy, no, pero ahora veo a las mujeres y ahora sí son más bonitas, entonces ahora sí ya quiero, ¿verdad? Entonces ahora no, tal vez la caída no es verdad, ¿verdad?
el mantenerse único para una sola persona, el mantenerse puro para alguien, ¿verdad? Cuidar esa pureza sexual, en realidad no es cierta, ¿verdad? Porque yo puedo amar a muchas personas. Pero ¿qué es lo que está cambiando? Cambió el estándar, cambió la voluntad de Dios, por así decirlo. Lo que cambió fueron mis sentimientos interiores. Y si yo no controlo esos sentimientos y los dejo salir a lo loco, el resultado va a ser la caída, ¿verdad? Y todo ese proceso de dolor. Pero el que cambió fui yo. Pero si me analizo, ¿verdad? Digo, ok, yo fui el que cambié, tengo nuevos sentimientos, ¿verdad? Voy a reenfocarme a la voluntad que conocía de Dios. Entonces ahí es donde me conecto a la voluntad. ¿Sí? Eso. Entonces, otra palabra que se relaciona con esto es si hay algo que más le importa a Dios. ¿Qué será? Sin lugar a dudas es el cumplimiento de su voluntad. En otras palabras, realizar la voluntad de Dios. No hay ningún asunto más importante que perfeccionar el ideal de la creación. Pero realizar el ideal de la creación, es decir, la voluntad, no permanece como un asunto que le compete solamente a Dios. Llevar a cabo la voluntad viene a ser una cuestión cuyo éxito o fracaso depende de la posición de su objeto, quien abandonó a Dios. Por consiguiente, no es un problema que compete exclusivamente a Dios, sino que se manifiesta también como un problema correlativo, relacionado. Antes de Dios crear a Adán y Eva, creó todas las cosas y luego creó a ellos y los colocó en el centro. Por supuesto que el anhelo de Dios es que esos personajes centrales llegasen a ser frutos victoriosos, pero que llegaran a serlo o no, la clave no está en Dios mismo, sino en el hombre. El analizarse a uno mismo, ¿verdad?, es fundamental porque, a diferencia de muchos pensamientos religiosos sobre la posición de Dios, Dios no puede actuar sin nosotros. Nosotros somos los que al fin y al cabo llevamos las acciones de Dios. Entonces se conecta un poco más con lo de la importancia de tener en cuenta cómo yo afecto lo que Dios hace, cómo lo que yo voy sintiendo afecta lo que Dios siente, cómo la forma en la que voy actuando afecta la forma en la que Dios quiere que actúe, ¿verdad? Para poder reconocer eso, para poder hacer ese análisis personal, un punto que se puede aplicar en cualquier tipo de relación, pero que es importante a la hora de analizar mi voluntad, lo que yo quiero con respecto a la voluntad de Dios, es la humildad en reconocer que ninguno de nosotros en este momento conoce completamente las palabras de Dios, sino que simplemente tratamos de practicarlas de la mejor forma. Entonces, con respecto a esto, si queremos interactuar bien con el universo, tenemos que dar amor. Sin amor, no experimentamos la interacción con el valor eterno. Se dice que el amor es dócil y humilde. Eso es por el bien de lo eterno, que fluye completamente. Es el único método de crear un flujo sin resistencia. La docilidad, humildad y sacrificio son aceptados en cualquier lado. No causan resistencia en ningún lado. Entonces, esto no es un verdadero sacrificio. Un método secreto para trabajar sin resistencia es vivir por el bien de los demás y servir sacrificadamente a los otros. Una vida de amor verdadero significa vivir por el bien de los demás. Vivir por el bien de los demás en lugar de querer que otros vivan por uno, es vivir para otros y luego olvidar lo que han hecho por ellos. Es no querer nada a cambio. Incluye sentir lástima de que no pueden dar más. Esto significa adoptar un comportamiento humilde, aun cuando vivan sus vidas por el bien de los demás. Ese es el amor de padres y el amor de un dueño. El corazón de Dios, el de los padres verdaderos, el corazón de Dios, el Padre verdadero de la humanidad. Es así. Entonces, con todo lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Al final, la motivación inicial que teníamos era que existe una contradicción entre lo que yo quiero y lo que Dios quiere. Eso surgió por la naturaleza caída. Y eso crea resistencia, ¿verdad? Ese punto, ese párrafo, habla de que con la humildad,
con el sacrificio, practicando en el vivir por el bien de los demás, esa resistencia desaparece. Ese choque va desapareciendo poco a poco. Porque al final pensamos en lo que el otro quiere, no en lo que yo quiero. Y si practico eso al máximo nivel, por así decirlo, lo que yo siento no se compara con lo que yo hago sentirle a las otras personas. Y eso me hace saber más fácilmente qué es lo que puedo hacer para que otros puedan estar bien, puedan vivir bien. Ahora sí, ¿verdad? No es como, ¿verdad? Debido al ambiente. Ahora, pensemos eso, ¿verdad? Si yo soy una persona humilde, ¿verdad? Que trabaja por el bien de los demás, eso suena genial, ¿verdad? Pero poniéndole también hay que tener en cuenta, ¿verdad? El contexto en donde estamos viviendo en ese momento. El mundo caído en donde estamos, ¿verdad? Yo tengo humildad hacia Dios, ¿verdad? Y hacia las personas que quieren trabajar para Dios, que quieren trabajar con Dios. Ahora están las personas que no les importa a Dios, que no quieren hacer eso, quieren simplemente establecer su propio pensamiento sobre los demás. Ahí es donde este concepto de humildad es donde uno puede decir, no, pero, o de humildad, de ser dócil, es como, no, pero yo debería luchar por mis derechos, ¿verdad? Cuando la gente dice quién es el dueño del amor, ¿verdad? O en el caso del matrimonio, ¿verdad? Que dicen que el esposo es dueño de la esposa y la esposa es dueño del esposo. Eso suena muy raro en un mundo donde el hombre está acostumbrado a maltratar a la mujer y la mujer está acostumbrada a ser maltratada por el hombre, ¿verdad? Si mi dueño, ¿verdad?, me quiere maltratar, yo no quiero ser un objeto de ese dueño. Pero si mi dueño quiere lo mejor para mí, quiere lo mejor para el mundo, yo quiero ser su objeto, porque así voy a recibir la mayor bendición. Entonces, este concepto de humildad viene hacia Dios, ¿verdad? Y hacia las personas que van trabajando para la voluntad de Dios. En el mundo caído, ¿verdad? Lastimosamente, las personas que son humildes, que viven por los demás, usualmente son explotadas, se aprovechan de ellas, ¿verdad? Y por eso ya no existen, ya no hay tantas personas, o se tiene que ese pensamiento de ser humilde es tonto, ser humilde es ser un perro, ¿verdad? Porque lo tiran por cualquier lado y lo hacen como quieran, ¿verdad? Entonces estamos hablando de humildad en el concepto de hacia la voluntad de Dios, ¿verdad? Ok, luego, otro punto, ¿verdad?, que viene relacionado con vivir por el bien de los demás, es cuando yo actúo desde mi propia voluntad, desde lo que yo quiero, al final, si actúo de forma egoísta, voy a terminar dañando a alguien, voy a terminar lastimando a alguien. Ya sea que yo lo vea o que no lo vea, ¿verdad? Cuando actúo por la voluntad de Dios, yo lo hago pensando en cuenta cómo lo que voy haciendo afecta a los demás. Entonces, la voluntad de Dios es realizar una familia con individuos internamente unidos con Él. Mediante esa familia formar una tribu internamente unida. Mediante esa tribu formar un pueblo internamente unido. Mediante ese pueblo la intención es formar y desarrollar una nación internamente unida. Ese es el plan de Dios. Si el objetivo y propósito principal de la providencia es realizar su ideal, ¿cuál es la meta de la voluntad? Es perfeccionar, cumplir el ideal de la creación, el propósito de la creación. El cumplimiento del propósito de la creación es consensuar en el amor, realizar su ideal. Por lo tanto, en la familia de Adán vemos cómo por la caída esto no ha sido cumplido. Por eso se produjo la caída de la voluntad, la caída del corazón. Dios obrando, estableciendo a su hijo, Abel, para restaurar esto, para recrearlo. La voluntad de Abel y la voluntad de Dios no deben separarse, sino que deben coincidir. Coincide la misma dimensión según lo que ve Dios con la dimensión con la que ve Abel, son dimensiones diferentes. En lo que respecta a la dirección a seguir, por supuesto que hay diferencias entre la visión de Dios y la visión de Abel, como individuos acerca de la divina voluntad. Pero en el proceso de avanzar, obrando su voluntad,
deben coincidir posición de ambos con respecto a la voluntad y la dirección de la misma. Por eso Abel, para cumplir la providencia de la salvación, debe unirse con Caín. El problema es que hacer que Caín coincida con Abel. Al final, la voluntad de Dios hace que las personas se unan. Cuando lo que yo quiero va a generar una cierta división en cualquier aspecto, uno puede decir, bueno, eso probablemente no es la voluntad de Dios. Si lo que yo hago hace que las personas se separen, eso probablemente no es la voluntad de Dios. Si lo que yo hago hace que naciones se dividan, hace que familias se dividan, hace que mundos se destruyan, eso probablemente no es la voluntad de Dios, ¿verdad? Sí, entonces, una forma de verlo, ¿verdad? Si lo que yo hago hace que las personas se sientan más unidas o se sientan más separadas. Si yo estoy en la posición de Abel, por ejemplo, lo que yo estoy haciendo hace que Caín quiera estar conmigo o quiera que se separe de mí. Lo que yo hago hace que las personas quieran seguirme o quieran alejarse de mí. Y si yo estoy en la posición de Caín, ¿verdad? La forma en la que yo respondo hacia lo que me dicen va a ayudar a unirme con él o va a ayudar a separarme de él. Pero entonces al final es unidad. Unidad. Lo que yo voy haciendo me une a los demás y une a los demás a mí o me aleja de los demás y aleja a los demás de mí. Entonces, la unidad. Eso. Ahora, todos esos puntos, ¿verdad? De tener empatía hacia Dios, tener humildad, vivir por el bien de los demás, pensar en cómo afecto a los demás, son cosas muy difíciles de llevar a cabo en este mundo caído, ¿verdad? Entonces, el siguiente punto, con la voluntad de Dios, es que Dios no quiere que ustedes trabajen solos. Dios no quiere que ustedes se sientan solos. Cuando ustedes en algún momento sienten, yo quiero hacer algo, pero siento que si lo hago, voy a quedarme solo, uno puede pedir ayuda. Entonces, mi siguiente punto es que no se sientan solos al trabajar por Dios. Si ustedes están trabajando con Dios, se sienten solos, pueden sentirse solos por el mundo caído en que nos encontramos, ¿verdad? Pero en este ambiente, ahora hablando en el contexto de la Iglesia Unificación, ¿verdad? No se deberían sentir solos. Y si se sienten solos, ¿qué es lo que podemos hacer? Pedir ayuda, ¿verdad? Y pedir guía. Entonces, en este concepto de pedir ayuda y no estar solos, no sentirse solos, está este párrafo que dice, ¿cuál es la tradición de Dios y de los padres verdaderos? Primero es vivir por el bien de los demás. Segundo es invertir y olvidar. Tercero es la de orar y ofrecer devoción para completar su voluntad. Es un objeto que no puede lograr solo por ustedes mismos. ¿Por qué necesitan orar? Es porque necesitan recibir la ayuda de Dios, el compañero sujeto, y para que el cielo esté con ustedes y los apoye. ¿Por qué necesitan ofrecer devoción? Es para que puedan preparar el camino y aceptar cualquier circunstancia que deban seguir, que deban enfrentar. La oración sirve para crear un lazo con Dios, el compañero sujeto, y la devoción es para expandir sus relaciones horizontales. Entonces, está mi relación con Dios y mis relaciones horizontales. Si yo actúo conforme a la voluntad de Dios, yo me siento más cerca de Dios. Si yo actúo conforme a mi voluntad y esa voluntad está separada de Dios, poco a poco voy a ir alejándome de Dios. Entonces, hacemos devoción y oración, que es el punto del párrafo, para recibir esa ayuda de Dios. Porque yo como ser humano caído, ser humano que tiene una naturaleza caída, naturalmente no conozco la voluntad de Dios. Sí, debería conocerla naturalmente, pero no la conozco. Entonces, ¿qué es lo que hago para poder entender qué es lo que tengo que hacer? Pedirle ayuda a Dios, pedirle guía al cielo. Y eso lo hace uno a través de la oración. Y ahora está el otro punto, la devoción. La devoción es para expandir las oraciones horizontales, tener ayuda de los que están alrededor mío, ¿verdad? Yo no puedo hacer cosas solos, pero con ustedes podemos hacer cosas, ¿verdad? Entonces ese punto, no se sientan solos, no sientan que si tengo algún conflicto, ¿verdad? Y se lo digo a Dios,
que Dios me va a castigar. Si tengo algún conflicto y se lo digo a alguien más, la idea es que la otra persona lo apoye a uno y lo guíe a uno. En la caída, ¿verdad? Una de las cosas muy interesantes que habla el Padre verdadero era que qué hubiera pasado si Eva hubiera reconocido su error antes de ir a donde a donde Adán. Si ella le hubiera dicho a Dios, Dios, yo caí, yo hice esto. El Padre verdadero dice la caída se hubiera restaurado en la vida de Adán y Eva. Digamos, en ese momento hubiera sido muy fácil restaurar a Eva sola. Pero ella lo que hizo fue, sí, buscar ayuda, pero buscó de alguien inmaduro, que era Adán, ¿verdad? En vez de buscar de alguien que sí tenía la madurez para guiarlo, que era Dios. Y luego, cuando Adán y Eva cayeron, Dios les pregunta, ¿qué fue lo que ustedes hicieron? Y ellos, en vez de reconocer lo que hicieron, hey, yo hice esto, ayúdenos Dios, por favor, yo no quiero sentirme así, ellos lo negaron, ¿verdad? Entonces, al final está esa negación de Dios. Cuando yo actúo por mi voluntad, siento ese rechazo hacia Dios, ese rechazo de querer decírselo a los demás, por así decirlo. Sí. Entonces no se sientan solos. Y tengo muchas más palabras de las que creo que, bueno, sí. Conectado con esto, ¿verdad? Entonces buscar ayuda, buscar guía, está lo que siempre va a funcionar, ¿verdad? A veces yo le puedo pedir ayuda a un líder y el líder puede que esté en un buen momento y me puede ayudar, pero a veces el líder puede que no esté en la mejor condición, ¿verdad? O a veces no hay ningún líder al que yo sienta que le pueda pedir ayuda, ¿verdad? Sí, puede ocurrir de vez en cuando, ¿verdad? Entonces, ¿a quién puedo tomar como referencia? Si yo no sé cuál es la voluntad de Dios, si yo no sé qué es lo que debo hacer, ¿verdad? Tomar siempre como referencia la vida de Jesús y la vida de los padres verdaderos, porque ellos son los que conocen completamente la voluntad de Dios. Entonces, en este sentido, hay varias palabras de los padres verdaderos. Entonces dice, para que se cumpla la voluntad de Dios, tienen que venir los padres verdaderos, no los padres caídos, sino los padres verdaderos. Ustedes no pueden simplemente tropezar casualmente con las palabras padres verdaderos. Esto es algo que no apareció en la historia hasta ahora, y su impacto será mucho más que una revolución. Es un acontecimiento trascendental como un milagro. La razón por la que podemos usar el nombre padres verdaderos, especialmente la palabra verdadero, se debe a que emergieron con un amor que supera el amor de los incontables padres que han ido y venido, con un amor que jamás había existido antes. Este es el estándar que representan y es por eso que debemos usar el nombre padres verdaderos. Entonces, el primer párrafo es para expresar la importancia de los padres verdaderos en nuestra vida. Y el segundo se relaciona con Jesús. Habrá que sentir el corazón triste de Dios al contemplar la imagen de Jesús, finalmente crucificado. A pesar de que trató incesantemente de cumplir su misión encomendada con un corazón angustiado, Jesús, representando a toda la humanidad, a todo el universo, tenía la misión de subyugar a Satanás y consumar la voluntad de Dios, alineando su tristeza. Pero, corrido y echado de aquí para allá por una muchedumbre descreída y desconfiada, terminó cargando con la cruz en el Gólgota. ¿Cómo se habrá sentido Jesús? Jesús sintió que se desmoronaba todo el plan prometido en torno a su persona, que su vida concluía en el molde de la cruz. Pero siguió hasta el fin sin traicionar al cielo, cumpliendo con toda su lealtad hacia Dios. Si bien casi todos desconfiaron de Jesús, él, sin hacer caso de ello, continuó su camino teniendo como meta de su vida el camino de la moral celestial. Semejante vida de Jesús se convirtió históricamente en un camino de esperanza para el ser humano. Entonces, nuestro ideal, lo que queremos ser, es ser uno con Dios. Por la caída se dio la separación. Ahora estamos en un punto de separación. Ahí es donde empezamos todos, ¿verdad? Jesús vino con el corazón de unificarnos, unificar al ser humano con Dios. Ocurrió lo que ocurrió, pero Él siempre se mantuvo. Él nunca cambió.
Entonces ahí podemos ver el ejemplo en Jesús. Como la gente no lo aceptó, tenía que volver de nuevo. En esta segunda venida no vino solo Jesús a través del Padre verdadero, sino que también vino la Madre verdadera para restaurar a Eva. Entonces vinieron los padres verdaderos. Ellos son los que ahora continúan con el trabajo de Jesús y continúan con el objetivo de unificar al ser humano con Dios. Entonces, la mayor referencia que podemos tener para ver si estamos cumpliendo la voluntad de Dios o no es Jesús y la vida de los padres verdaderos. Entonces, en cualquier momento, cuando tengamos duda de, hey, estoy haciendo lo correcto, estoy siguiendo la voluntad de Dios, puedo volver de nuevo a las palabras de los padres verdaderos. Y por eso es la tradición, ¿verdad?, de Fundoque, hacer oración, hacer devoción, hacer lectura, ir a seminarios del principio divino, todo eso es reforzar lo que yo quiero, reforzar mi conexión con Dios. Entonces sí, la voluntad de Dios es simple: unirse a Dios, ¿verdad? Crear familias verdaderas, practicar el amor verdadero. Eso no quiere decir que sea fácil. No es fácil no porque Dios quería que fuera difícil, sino que no es fácil por la caída que ocurrió. Entonces, los padres verdaderos están aquí para guiarnos entre nosotros, estamos aquí para apoyarnos y al final todos nosotros estamos aquí para Dios, porque Dios fue el que nos creó a nosotros. Entonces sí, no tengan miedo, ¿verdad? En este mundo donde ocurren tantas cosas raras, donde hay tantos pensamientos extraños que uno no se le ocurriría jamás, al final Dios es incambiable. Y si nos aferramos a ese Dios incambiable, a los padres verdaderos incambiables, nuestra vida va a ser clara, nuestro camino va a ser claro. Así, entonces, muchas gracias, tengan una muy bonita semana.